entonces, vamos a hablar acerca de los tipos de trabajo. ¿Sí? Tenemos el trabajo que se da en un proceso isotérmico, el isobárico, isocórico y adiabático. ¿Okay? Entonces vamos a empezar por el trabajo de tipo isotérmico. ¿Sí? Recordemos entonces nuestro diagrama PV. ¿Sí? Bueno, entonces también recordemos que sobre en ese diagrama iban a estar puestas las isotermas. Ahora, ustedes ya saben que el trabajo tiene que ver con el desplazamiento, o la fuerza por el desplazamiento. En este caso, como estamos hablando de un trabajo termodinámico, vamos a involucrar la presión contra la diferencial de volumen que existe dentro de un pistón. Ese pistón va a encerrar en nuestro sistema termodinámico, que es un gas. Entonces, para esta situación, como estoy mencionando, tenemos la parte de la presión y tenemos el volumen involucrado. Y aquí puede ser muy gráfico observar esto. Es decir, vean, nosotros estamos en el estado 1. ¿Sí? Aquí 1. Y P1. Pero ¿qué pasa si ahora vamos hacia el estado 2? ¿Okay? ¿Cómo podemos llegar al estado 2 a través de un proceso isotérmico? Pues bueno, recorriendo únicamente la isoterma. ¿Okay? Entonces tenemos aquí la condición 2. De tal manera que estamos llegando a esta condición 2. Ahora, el trabajo gráficamente va a ser lo que esté por abajo de la isoterma. ¿Sí? Y entre estas condiciones inicial y final. Voy a colocar aquí en forma rayada gráficamente lo que representa el trabajo. Ahora, ¿el área cómo puede calcularse? ¿O ese trabajo cómo puede calcularse? Bueno, nosotros tenemos la siguiente expresión. ¿Sí? Vemos aquí el número de moles, la constante de los gases, la temperatura absoluta y el logaritmo de V2 entre V1. ¿Ok? Veamos aquí que la temperatura es constante. ¿Sí? Es decir, no varía. No hay un delta V, un delta T, o un delta, o un logaritmo de T, ¿no? De tal manera que la temperatura aquí es un parámetro constante, lo que entonces nos hace ver que el trabajo en un proceso isotérmico, pues, impone esta condición, ¿no? De que la temperatura es constante. Ahora, ¿qué pasa con un proceso, o el trabajo en un proceso isobárico? ¿Sí? Veamos lo siguiente. En un proceso isobárico, ¿sí? Tenemos también el diagrama PV. ¿Ok? Tenemos aquí la isoterma. ¿Sí? Bien. Pero en un proceso isobárico, recordemos, la presión es constante. Aquí voy a poner temperatura constante y aquí presión constante. Entonces, como la presión es constante, tenemos que trazar una línea horizontal, ¿sí?, en el eje, paralela al eje del volumen. Tenemos aquí entonces, por ejemplo, si vamos de un estado 1 a un estado 2, ¿sí?, y una presión constante para ambos volúmenes. Observemos entonces
que, por ejemplo, aquí esta condición final, volumen 2, aparece con una temperatura constante, ¿no? Que es esta isoterma. Esta de aquí, el planeta 2. Sin embargo, me dice el canal profesor, pero también en la condición 1 tiene que haber una temperatura inicial, ¿no? Y sí, efectivamente. Entonces, con lo que estamos aquí dibujando o explicando, aquí debe de haber la presencia de otra isoterma. De tal manera, entonces, recordemos que tenemos un estado inicial, en donde voy a ponerle aquí, tengo volumen 1, presión 1, temperatura 1, ¿sí? Y para este punto, volumen 2, presión 2 y temperatura 2. Solo que aquí la presión 1 y la presión 2 van a ser iguales. Ahora, ¿cuál es la expresión para calcular el trabajo de este proceso isobárico, de aquí hacia acá? Es la siguiente. ¿Sí? Aquí está. W es igual a P por delta V. Aquí tenemos entonces imponiendo la presión constante, ¿sí? Y la variación de volumen. ¿Ok? Esta variación de volumen que está existiendo. Bien. Ahora vamos a registrar esta expresión y esta expresión en sus libretas para que las ocupemos más adelante. Vamos ahora a trabajar con el trabajo en un proceso isocórico, ¿sí? O isométrico, también así puede conocerse. Algunos libros, algunos profesores, algunos autores hablan del proceso isométrico, que no es otra cosa más que el proceso isocórico. Bueno, entonces voy a dibujar aquí el proceso isocórico. ¿Sí? Recordemos que en el proceso isocórico el volumen es constante. ¿Okay? Entonces voy a poner así, volumen constante. Vamos a aprovechar ahorita que está esta condición aquí. ¿Sí? Entonces yo tengo una recta vertical. Bien, voy vamos a ponerle aquí, del estado 1, presión 1, volumen 1, a estado 2, presión 2, volumen 2. Ojo aquí, como el volumen es constante, entonces, por eso solamente aparece esta línea vertical. Es curioso, porque fíjense, ya no les dije, pero para el proceso isobárico, el trabajo gráficamente es lo siguiente, lo que está aquí. ¿Sí? Vean que difieren bastante del trabajo isotérmico que ya habíamos hablado, o el primer trabajo que hablamos, porque el trabajo isotérmico, recordemos que estaba hasta acá, era todo esto que está aquí. ¿Sí? Entonces, vean, en un proceso isotérmico tenemos más trabajo que en un proceso isobárico. ¿Ok? Entonces, pero vemos el área, ¿no? El área nos está definiendo gráficamente esta situación. Pero ¿qué pasa en un trabajo isocórico? En un trabajo isocórico no hay una área bajo la curva. Es decir, tenemos esta línea recta que no hay ninguna área que esté por abajo. Ahora, ¿cómo podemos entender esta situación del trabajo isocórico? Bueno, aquí tenemos un coco, ¿no? Este coco, un sistema biológico que proviene de la palma de coco, tiene un volumen definido, ¿ok? Este volumen definido, si yo lo quiero apretar o lo quiero expandir, no puedo, ¿no? Al igual, por ejemplo, que un vaso o que una botella de vidrio.
vidrio, este tiene volúmenes definidos, o tiene un volumen definido, de tal manera que yo no puedo hacer trabajo sobre él, ni puedo apachurrarlo, es decir, no puedo aplicar trabajo sobre el sistema, ni el sistema puede regresarme trabajo, debido a las fronteras fijas que tiene el sistema. Esto entonces va a provocar que este tipo de sistemas termodinámicos a volumen constante no puedan ejercer trabajo hacia el exterior, o hacia el universo, o del universo hacia el sistema. ¿Okay? Son sistemas en donde el trabajo, su expresión es la siguiente. ¿Sí? Entonces, eso es de a cajón. Bueno, ahora, vamos a ver qué pasa con el siguiente, ¿no? Con un trabajo en un proceso adiabático. ¿Okay? Recordemos nada más que en el kinder o en la primaria nos enseñan que un proceso adiabático se presenta debido a o bien paredes que no permiten la transferencia de calor o los procesos que se hacen de manera rápida, ¿no? Estos procesos que se hacen de forma rápida no dejan transferir calor, de tal manera entonces que tenemos ahora la siguiente situación, en donde el Q es igual a 0. Y vamos a ver entonces qué sucede con la primera ley de la termodinámica. No, pasa. No te preocupes. Sí, la estoy grabando. La estoy grabando la clase. Ya te puse el carpete ahí. Sí. Entonces, en el proceso adiabático, recordemos que Q es igual a 0. Entonces, ¿qué pasa en un diagrama presión-volumen? Simplemente para hacer la comparación y ustedes vean, aquí tenemos una isoterma, ¿sí? Y la adiabata sería esta, ¿ok? Un poco más pronunciado su caída. Y aquí, bueno, voy a detenerme un poco más para hablar de los procesos adiabáticos. Sin embargo, bueno, ahorita vamos a ver qué pasa con el trabajo. Vamos a recordar la primera ley de la termodinámica, ¿sí? Y tenemos esto, ¿no? A ver, delta U es igual a Q menos W. Pero ¿qué pasa con Q? Pues vale 0, ¿no? Por ser adiabático. Entonces, delta U es igual a menos W. Vean aquí que aquí ya aparece entonces el trabajo de forma despejada, así, solito, vamos a decirlo así. Si yo lo multiplico por menos 1, yo tendría esto. Vean, W es igual a menos delta U. Esto significa que el sistema va a hacer trabajo a costa de su propia energía interna. ¿Okay? De tal manera que va a disminuir la energía interna debido a este hecho de que el trabajo está haciendo, perdón, el sistema está haciendo trabajo por sí mismo. Vamos a ponerlo en términos muy coloquiales, está sacando fuerza dentro de sí. ¿Okay? Ahora, ¿cómo lo vemos gráficamente? Bueno, veríamos esto. Aquí yo tengo el estado 1, ¿sí? Aquí tengo el estado 2, ¿bien? Y aquí yo tendría entonces, bajo la curva, el trabajo. Veamos que en un proceso adiabático, el trabajo es ligeramente menor que el proceso adiabático, debido a que el proceso isotérmico puede estar aquí, miren. ¿Sí? Ahora, aquí quiero comentar algo. El proceso adiabático, recordemos, va a tener como imposición esto, ¿no? Constante, es decir, Q0. Pero va a variar la presión. ¿Sí? Vean, aquí tengo 1 y presión 2. Presión 1 y presión 2. Va a cambiar el volumen. Volumen 1, volumen 2. Y va a cambiar la temperatura. Porque yo puedo tener
aquí un isoterma, ¿sí? Entonces, de tal manera que T1 y T2 aquí yo lo tengo. Voy a ponerlo de forma más clara. Voy a borrar esto porque vamos a hablar más a detalle del proceso isotérmico, ¿ok?